Hermanos amados, ¿alguna vez nos hemos encontrado en un jardín colmado de flores, con los flashes chisporroteando sin cesar, mientras dos figuras que sacuden el tablero del mundo se mantienen una al lado de la otra, Donald Trump y Benjamin Netanyahu? Ellos sonríen, se estrechan las manos, y las palabras pulidas con esmero se vuelven señales enviadas a cada capital del planeta. Se habla de un plan de paz definitivo, de una hoja de ruta de 20 puntos, capaz de poner fin a lo que Trump llamó un conflicto de milenios. Pero detrás de aquellas sonrisas, la palabra de Dios nos invita a detenernos, a escuchar y a discernir. Vayamos paso a paso. Primer paso, Trump presenta un mapa de ruta nítido, alto, el fuego inmediato, retirada total de Israel, de Gaza, desmilitarización completa. Y algo inédito, él mismo presidirá un consejo de paz para supervisar la reconstrucción, sin entregarla a la ONU ni a las fuerzas internacionales tradicionales. A su lado, Netanyahu, líder de Israel, aparece como testigo político y emblema de la seguridad de su pueblo, vinculando su nombre a toda iniciativa relativa al resguardo de Jerusalén. Juntos anuncian garantías humanitarias de no desplazamiento forzoso y ensanchan el horizonte de la paz más allá de Gaza, proyectando una normalización amplia asentada sobre los acuerdos de Abraham con Turquía, Indonesia, Pakistán y varias naciones árabes. Si miráramos solo con ojos geopolíticos, la imagen de Trump y Netanyahu, hombro con hombro, tendría un enorme poder de persuasión de un lado, la palanca de una superpotencia; del otro, el epicentro del conflicto de Oriente Medio. Precisamente por eso, la Iglesia debe introducir esa escena en la luz de la Escritura. Pablo escribió a los tesalonicenses: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Hermanos, Pablo no escribió sí, escribió cuando es la certeza de un instante que sobrevendrá en la historia. Y cuando volvemos a oír las frases en labios de los líderes: paz duradera, seguridad para todos los pueblos, una nueva era de prosperidad, reconocemos la melodía que el Nuevo Testamento anticipó. La presencia simultánea de Trump y Netanyahu convierte la propuesta en algo más que un simple memorándum diplomático. Se transforma en un signo con un patrón profético, un líder que confirma, fortalece, amplía un pacto con muchos, con la participación de Israel y de numerosas naciones. El profeta Daniel, capítulo 9, versículo 27, declara: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y sobre el ala de las abominaciones vendrá el desolador. El verbo confirmar es particular, no implica crear de la nada, sino apuntalar, robustecer, extender y poner bajo garantía una estructura ya existente. Y con muchos es también particular, no alude a un acuerdo bilateral, sino a un entramado multilateral de múltiples intereses entrelazados. Preguntémonos lo recién expuesto: Israel, los palestinos, países de la región, algunas naciones islámicas de gran peso, socios europeos y garantías estadounidenses. ¿No es un cuadro multilateral? Sí lo es. Se trata de consolidar lo ya existente y ampliar su cobertura, muy probablemente. Pero, hermanos, lo que nos hace estremecer no es solo la arquitectura
jurídico-política. El punto crítico se ubica en la mitad de la semana, es decir, alrededor de 3 años y medio dentro de un periodo de 7 años en la visión de Daniel. En ese medio hay una traición, el sacrificio cesa, lo sagrado es profanado y aparece la abominación desoladora en el lugar santo. Jesús, en su discurso sobre el fin, según Mateo, señaló exactamente ese evento y exhortó el que lee, entienda. Hay, pues, una lógica secuencial, paz y seguridad, confirmación del pacto, una calma relativa y luego la ruptura, seguida de desolación. Algunos dirán, pero, pastor, ¿cómo desconfiar de un plan que promete ayuda, reconstrucción y protección de civiles? No deberíamos aplaudir el alto el fuego y la acción humanitaria. Hermanos, la palabra no nos invita a la insensibilidad. Al contrario, la Escritura nos manda a llorar con los que lloran y conmovernos ante el herido. Lo que la palabra advierte no es la compasión, sino la sustitución cuando la compasión, separada de la verdad de Dios, ocupa el trono que le pertenece al Altísimo. Se vuelve neblina que oculta la maquinaria del engaño. Cuando la paz no se arrodilla ante la voluntad santa, puede convertirse en consigna que guía a la humanidad hacia una curva decisiva. Contemplen cómo describe la Escritura: los dolores de parto llegan de repente con fuerza y una vez iniciados no pueden revertirse. Pablo toma esa imagen para hablar de la destrucción repentina que sigue a la declaración de paz y seguridad. Jesús, por su parte, advierte sobre guerras y rumores de guerras, sobre terremotos, pestes y hambres en diversos lugares, y enseña que todo eso es apenas el comienzo de dolores. ¿Qué diferencia al creyente del resto? Unos ojos purificados por el Espíritu para discernir cuando el mundo sueña con el gran día de la civilización. La iglesia recuerda que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, no según la agenda mediática ni al compás del aplauso en la plaza. Hermanos amados, no estoy aquí para colocar etiquetas sobre personas. No digo que alguien sea el anticristo, ni edifico conjeturas baratas. Hago lo que hizo Pablo cuando digan paz y seguridad, entonces repentina destrucción. Hago lo que hizo Daniel, habrá un pacto con muchos confirmado y roto en medio de la semana. Hago lo que hizo Jesús, señalar la abominación desoladora en el lugar santo y exhortar el que lee, entienda. Llamo a la iglesia a regresar a su brújula antigua, porque entre la bruma del lenguaje diplomático, solo la palabra es el norte inamovible. Apliquemos esto a cada pieza del anuncio. 1, alto el fuego, la palabra no se opone a silenciar los fusiles, pero enseña que la paz verdadera comienza con la reconciliación con Dios. 2, retirada, la palabra no celebra ocupaciones, pero advierte que, mientras el corazón no cambie, el vacío de poder convoca otras fuerzas. 3, desmilitarización, la palabra ama la justicia, pero recuerda que por la paz destruirá a muchos cuando esa paz sea el abrigo del engaño. 4, reconstrucción, bajo un consejo singular, la palabra honra la autoridad, pero nos recuerda que la concentración de poder en una silla, en una persona o en un pequeño círculo, prueba quién preside en la mesa de la historia. 5, normalización regional, la palabra nos pide orar por la paz de Jerusalén, pero también revela que el pacto con muchos inaugura una secuencia escatológica. Quizá alguien se pregunte, entonces, ¿qué debemos hacer? El primer paso es velar
no entrar en pánico. El miedo es enemigo de la fe, la vigilancia es amiga de la verdad. Velar significa no dejarnos arrastrar por la euforia colectiva, no repetir el eslogan paz y seguridad como mantra, sino regresar, arrodillarnos ante la palabra y pedir al Espíritu que ilumine cada frase y cada punto, para entender la coyuntura y el camino a seguir. El siguiente paso es guardar el corazón de promesas convenientes. El tiempo del fin no derriba la muralla de la iglesia con cañones, sino con palabras que calman el alma. Palabras que prometen desde ahora, la guerra será cosa del pasado, desde ahora. La seguridad será blindaje perpetuo. Desde ahora, la prosperidad será templo de todas las naciones. Pero la Escritura enseña justo cuando pronuncian tales cosas, los dolores ya han comenzado. Y cuando el parto ha iniciado, nadie escapa escondiéndose en tratados. El paso final es preparar el alma por si una secuencia de 7 años, ya sea por un pacto específico o por una cadena de compromisos multilaterales, llegase a activarse, no seremos sorprendidos. Ni caeremos, ni desfalleceremos. Prepararse no es acumular ansiedad, es profundizar la comunión con Cristo, fortalecer la familia en el Evangelio, ejercitar la obediencia en lo pequeño y permanecer firmes en la promesa, no estáis en tinieblas. Hermanos amados, el mundo seguirá llamando a esto solución y quizá otorgue premios prestigiosos a quienes estampen su firma bajo tales cláusulas, pero el cielo no se encandila con el resplandor del escenario. El cielo ve los hilos invisibles que atan a las naciones, los telones de palabras que ocultan las dinámicas del poder y los pasos de las profecías que se aproximan. Seamos, pues, serenos pero no indolentes, humildes pero no ingenuos, orantes pero no evasivos. Recordemos, cuando el mundo proclama paz y seguridad, no es tiempo para que la iglesia se relaje, sino la hora de ceñir los lomos, de alzar las lámparas y de mantener aceite en la vasija, que la palabra enciende en nosotros un fuego de discernimiento, para que entre los aplausos de la historia sigamos oyendo el susurro del Espíritu velad. Hermanos amados, sigamos avanzando con la mente serena y el corazón vibrando a la luz de la palabra. Tras las promesas de paz y seguridad proclamadas bajo las luces y los flashes, Jesús nos conduce un paso más cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta en el lugar santo. El que lee, entienda, él enlaza directamente el hilo entre un pacto multilateral confirmado y la traición de la mitad del período, abriendo una tribulación sin precedentes. Entonces, ¿acaso la solución que la humanidad aplaude es realmente una salida o es la puerta que introduce al corredor del gran engaño? Permítame hablar con franqueza y mansedumbre. La Escritura no condena a la humanidad solidaria. La Escritura desenmascara el hechizo que se disfraza de humanidad. Los profetas, los apóstoles y nuestro Señor señalaron un patrón recurrente: arreglos aparentemente sabios, acuerdos que parecen salvar, frases talladas para calmar el temor. Todo eso puede convertirse en la vía por la cual la abominación entra al lugar santo. Jesús no dibuja nubes, habla con claridad de guerras y rumores de guerras, de hambre, pestes y terremotos en varios lugares, y los llama principio de dolores. Como las contracciones llegan de improviso, con ímpetu, y una vez iniciadas no pueden revertirse. Entonces, ¿qué puede impulsar al mundo desde el principio hasta el clímax del dolor? La respuesta bíblica
un pacto confirmado con muchos, publicitado como paz, que de pronto se quiebra a mitad de camino y la desolación irrumpe como una inundación. Hermanos, escuchemos al profeta Isaías. Describe a un pueblo que se jactó. Hemos hecho pacto con la muerte y convenio con el Seol. Cuando pase el flagelo abrumador, no nos alcanzará. Convirtieron el documento en escudo y la firma en muralla. Creyeron que la ingeniería política podía cerrar con llave las calamidades, pero el Señor sentencia: vuestro pacto con la muerte será anulado y vuestro convenio con el Seol no permanecerá. Cuando pase el azote, seréis hollados. No es burla de los esfuerzos por reconciliar, es juicio contra la paz construida sobre mentira. Cuando Jeremías lamenta, curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. ¿A qué se refiere? A una terapia superficial alivia el dolor inmediato, pero abandona la enfermedad profunda de la rebelión contra Dios. Y aquí está lo que nos estremece aún más. Daniel capítulo 8 habla de un personaje que por su política hará prosperar el engaño en su mano, se engrandecerá en su corazón y por la paz destruirá a muchos. Se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Por la paz destruirá a muchos, no con espadas relucientes a plena luz, sino con firmas en medio de aplausos, no con truenos, sino con decretos, no con gritos, sino con sonrisas diplomáticas. Este es el patrón del anticristo: usar el lenguaje de la paz para abrir paso a la traición, tocar el ritmo de la seguridad para adormecer a los centinelas del alma. Preguntémonos con valentía qué vuelve peligroso a un pacto de paz. No que la paz sea mala. Toda madre con su hijo en brazos sueña con ella. El peligro radica en el fundamento cuando la paz se separa de la verdad, cuando la seguridad se edifica sin someterse al Señor de la historia, cuando la prosperidad se promete como un nuevo ídolo. Entonces la paz es maquillaje sobre el abismo. ¿Cuándo se vuelve telón la paz? Cuando reemplaza el arrepentimiento por la transacción, la justicia de Dios por la balanza humana, la cruz por un progreso que no necesita al Salvador. Cuando la seguridad se vuelve trampa, cuando nos invita a confiar más en la estructura que en aquel que fija los tiempos, cuando planes, garantías e itinerarios se sientan en el trono. Miremos con 3 lentes que la palabra nos entrega. Primer lente, la teología del pecado. El pecado no es un moretón externo para cubrir con una venda, es ruptura de pacto con Dios. Fuego latente en el corazón humano, lava esperando salir cuando se dan las condiciones. Por eso, toda paz que no toca el pecado es pintura nueva sobre un muro cuarteado. Segundo lente, la historia del engaño. La Escritura narra épocas en que el pueblo creyó a falsos profetas que prometían paz y el desastre llegó sin aviso. Tercer lente, la escatología. La línea que va de Daniel a Mateo y Apocalipsis no está rota. Jesús señala la abominación. Pablo señala paz y seguridad. Juan describe la bestia ante la que todo mundo se maravilla. Todos hablan lo mismo. El engaño final no entra con garras desnudas, sino con guantes de terciopelo llamados solución. Otra pregunta imprescindible: ¿por qué es tan eficaz el engaño del tiempo final? Porque adopta el lenguaje más cercano a la verdad. Nadie hechiza al mundo invitándolo al homicidio, lo seducen prometiendo salvación sin Salvador. Nadie somete a las multitudes con sangre a la vista. Las hace firmar con un sueño de prosperidad y orden. La paz falsa es una copia tan parecida
que aún los prudentes podrían sentirse atraídos si no tienen aceite del Espíritu en su lámpara. Hermanos, proclamas como seguridad para todos los pueblos, prosperidad sostenible, nueva era de cooperación. Suenan tan amables que ablandan columnas vertebrales que antes estaban rectas ante la palabra. Y cuando la columna se ablanda, dejamos de estar de pie, de velar y de discernir. Ahora, identifiquemos el mecanismo del engaño, no solo la idea. El engaño del tiempo final opera en 3 movimientos. Primero, construye un lenguaje ético, humanitario, cooperativo que arrulla la conciencia natural. Segundo, reconfigura la arquitectura del poder, concentrando autoridad en una silla, un consejo, un centro de coordinación, de modo que las decisiones parezcan eficaces, razonables, urgentes. Tercero, rebaja la vigilancia espiritual porque se cree que las garantías políticas bastan para cerrar la puerta a la calamidad. Cuando estos 3 movimientos convergen, por la paz destruirá a muchos. Deja de ser una frase críptica para convertirse en una fórmula casi infalible. Pongámoslo en el marco concreto ya mencionado. Un plan multilateral de 20 puntos, alto el fuego, retirada, desmilitarización, reconstrucción, garantías humanitarias, normalización regional, un consejo de paz presidido por una figura de enorme influencia y la participación, apoyo, expectativa de muchas naciones. Nadie niega los beneficios inmediatos si callan las armas, si los civiles son auxiliados, si se reconstruyen hogares. Precisamente por esos beneficios la Escritura advierte: habéis hecho de la mentira vuestro refugio. Cuando lo inmediato luce tan bueno, el ojo de la fe se nubla. Cuando el aplauso es atronador, el susurro del Espíritu se pierde. Apocalipsis 13 describe la reacción del mundo ante un poder ascendente. Se maravilló toda la tierra en pos de la bestia y decían: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? No se oyen alaridos de maldad desnuda, se oye asombro por el éxito. Resolvió el problema irresoluble, trajo paz donde nadie osó soñar, llevó prosperidad a una tierra devastada. El mundo se postra ante la eficacia. La prensa declara victoria. Se entregan premios, los mercados se disparan, la humanidad exhala alivio y el cielo ve la trampa cerrándose. Hermanos amados, no me malinterpreten, oramos por todos los gobernantes también, por quienes hoy ocupan el centro del escenario, porque son almas necesitadas de misericordia. Pero no podemos permitir que nuestros ojos espirituales sean hipnotizados por los reflectores. No entregaremos el alma a ningún consejo, a ninguna garantía, a ningún compromiso, si para ello hemos de apagar la lámpara de la palabra. Recordemos a Jesús: el que lee, entienda. Es decir, medita, examina, pesa cada cláusula en la balanza de la Escritura. Si un pacto se parece más y más al retrato de confirmación con muchos, si promete una paz prodigiosa. El creyente debe humillarse y preguntar: Señor, ¿qué es esto delante de ti? ¿Cómo respondemos? Entonces, primero, guardemos la mente de 2 extremos, fanatismo y amargura. El fanatismo llama blanco a lo negro o negro a lo blanco, y se burla del dolor real de inocentes. La amargura cierra el corazón y deja de anhelar el bien de las naciones. No elegimos extremos, elegimos la cruz donde verdad y amor se besan. Luego, volvamos a la disciplina de velar. Velar es
bajar el volumen del eslogan y subir el de la Biblia, disminuir los comentarios y aumentar la oración. Velar es poner a la familia bajo la lluvia de la palabra, leer juntos, cantar juntos. Explicar a los pequeños por qué la paz verdadera solo llega cuando el hombre se reconcilia con Dios por medio de Cristo. Velar también es aprender las señales. Al oír paz y seguridad, recordemos a Pablo. Al ver un pacto multilateral confirmado con muchos, recordemos a Daniel cuando digan ha llegado una nueva era. Recordemos que Jesús habló de la abominación en el lugar santo. Cuando el mundo se asombre ante un líder invencible, recordemos que Apocalipsis advierte, ese es el contexto de la adoración desviada, no para temblar, para no dormir. Además, preparémonos de manera práctica pero espiritual. En lo práctico, ordenemos tiempo y prioridades de la familia alrededor de la adoración. El estudio bíblico y la comunión, establezcamos ritmos saludables, cena juntos, oración juntos, un servicio juntos para que el alma no sea triturada por la multitud y las noticias. En lo espiritual, confesemos con regularidad, perdonemos con prontitud, consagrémonos al servicio, socorramos al necesitado, para que el corazón no se endurezca en la temporada del engaño. Cuando el corazón es tierno ante Dios, el oído se afinan a su voz. Cuando la mano se abre al pobre, los ojos se abren a las señales del tiempo. Por último, testifiquemos, digamos a los hermanos que hay un hilo profético que une los acontecimientos. Hablemos con humildad, sin teatralidad ni pánico, pero con claridad. La palabra anunció un tiempo en que los hombres firmarían pactos como si fueran panacías. Mientras el parto de la historia se intensifica, recordemos que nuestra esperanza no está en documentos, sino en aquel que calmó la tormenta con su palabra. Recordemos que la paz verdadera no nace en consejos de la tierra, sino del trono de gracia, donde el Hijo de Dios derramó su sangre. Hermanos, quizá el mundo se ría cuando hablemos de pacto con la muerte, de la abominación desoladora, de por la paz destruirá a muchos. Pero la historia suele apagar pronto esa risa. Cada vez que se cuelga el estandarte paz para nuestro tiempo, el suelo retumba con tambores de guerra poco después. No porque Dios ame la guerra, sino porque el hombre ama sus ilusiones y sus ídolos. Y cuando el ídolo de la paz falsa se quiebra, las manos quedan vacías solo. Entonces, si hay tiempo, se extienden hacia la cruz. Les ruego no esperen a que se rompa el ídolo para volver. Vuelvan ahora. Mientras la palabra nos llama con dulzura, cerremos este tramo con una decisión, no una cruzada contra personas, sino contra la ceguera espiritual. No para tener la razón, sino para guardar aceite en la vasija. No para huir del mundo, sino para entrar en él con ojos abiertos, manos que sirven y rodillas dobladas ante Dios. Cuando vuelva a sonar paz y seguridad y sonará responderemos, nuestra paz viene del Cordero, nuestra seguridad de la piedra angular, nuestro futuro de la promesa de que Él vendrá. Ahora, la palabra nos llama a ir más lejos, pero antes de continuar, detengámonos un instante, pongamos la mano sobre la Biblia y supliquemos, Señor, líbrame de todo hechizo del tiempo final. Concédeme discernir entre la paz falsa y la paz verdadera. Quiebra en mí toda soberbia que deposita su esperanza en los documentos de los hombres. Hermanos amados, ahora entramos en la hora del tiempo señalado, cuando la aguja del reloj de la historia encaja en un diente preciso y toda la maquinaria profética se pone en marcha. Un proyecto de paz
es anunciado en medio de la 81ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esa misma semana, 142 naciones votan a favor del Estado palestino. En esos mismos días, los líderes del mundo se congregan para discutir el futuro de Oriente Medio y el clamor por 2 estados cristaliza como opinión global. En ese punto de cruce, el centinela bíblico percibe el rumor de pasos proféticos. Muchos estudiosos de la palabra han sostenido que la semana 70 de Daniel, los 7 años finales antes de la parusía, comienza con un pacto confirmado con muchos. Si es así, hermanos, lo que hoy se aplaude como el final de la guerra puede ser, en realidad, el redoble que inaugura otra etapa, no un cierre, sino una cuenta regresiva. La historia es el maestro sobrio de la iglesia. Hubo un primer ministro que volvió de Múnich con un papel en la mano y la frase paz para nuestro tiempo. Y solo 11 meses después estalló la guerra mundial. Hubo un pacto entre 2 imperios que prometía no agredirse y 2 años más tarde los ejércitos cruzaron las fronteras como torrente. Las declaraciones de paz, especialmente los pactos multilaterales de carácter integral, suelen parecerse al agua quieta antes de la tormenta del siglo. La palabra ya lo dijo, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina, y cuando la destrucción comienza, avanza como parto, no retrocede, no se cancela, nadie escapa. Por eso nos hallamos ante 2 sendas y ambas conducen al cumplimiento. Primera senda, se decide terminar el trabajo, es decir, empujar el conflicto hacia la guerra total, arrastrando alianzas, implicando naciones y abriendo la puerta a un choque regional que evoca la visión de Gog y Magog en Ezequiel capítulo 38. Segunda senda, el pacto es aceptado. Se abre la puerta de una paz falsa. Arranca la reconstrucción, Gaza cambia de semblante. Aparecen mecanismos de garantía internacional. Se respira alivio hasta la mitad del período, en torno a 3 años y medio, cuando quien confirmó el pacto lo quiebra. La abominación desoladora se yergue en el lugar santo y el mundo despierta en una aurora oscura. Vaya por donde vaya. El ajedrez profético se acomoda hacia el desenlace, el templo reconstruido. La concentración del poder global, mecanismos de control socioeconómico convertidos en señal para comprar y vender, y finalmente la gloria del Hijo del Hombre apareciendo en las nubes. En el centro de ese cuadro, los nombres que el mundo observa, Donald Trump y Benjamin Netanyahu, dejan de ser 2 actores de noticiero para convertirse en piezas dentro del tablero de la palabra. El primero, con el tono de solución definitiva, la palanca de una superpotencia y la promesa de una nueva era. El segundo, con el instinto de supervivencia de Jerusalén y la obsesión de garantizar la seguridad de su pueblo. Ambos, voluntaria o involuntariamente, tocan botones capaces de activar una reacción en cadena escatológica. No condeno, solo recuerdo, todo plan humano debe inclinarse ante el calendario de Dios. ¿Qué debe hacer la iglesia cuando quizá esté contemplando una cuenta regresiva? Ante todo, velar y orar. Jesús dijo en el Evangelio según Mateo que vigilemos porque el Hijo del Hombre viene a la hora que no pensáis. Velar no es subir al tejado para conjeturar fechas, es poner la mano sobre la Escritura y permitir que la palabra modele nuestra lectura del mundo. Orar no es un lamento impotente, es conversar con el soberano de la historia y empuñar sus promesas contra el temor. Luego, conservar el discernimiento. No permitamos que el corazón sea arrastrado
por la euforia política o el optimismo diplomático. Examinadlo todo en la balanza de la palabra. Recordad que los hechizos del tiempo final no se presentan como monstruos, llegan como médicos, filántropos, arquitectos de soluciones. Cuando la prensa lo califique de avance humanitario, la Iglesia debe preguntar: ¿es este un pacto confirmado con muchos cuando la plaza celebre seguridad duradera? La Iglesia debe inquirir: ¿escuchamos la promesa del hombre o la advertencia de Dios? Después, prepararnos no solo políticamente, espiritualmente. La respuesta de la Iglesia ante las señales no es campaña, sino conversión. Asegure cada cual que su relación con Cristo se afianza. Asegure que su familia conoce el Evangelio, que los pequeños comprenden la esperanza de la cruz, que los adultos caminan en obediencia. Levantad un altar en casa, Biblia abierta. Oración constante. Misericordia en acción. Haced del domingo un puesto de habituallamiento, del grupo pequeño un refugio para el alma y de la caridad una armadura contra la tentación de la dureza. Asimismo, proclamad la verdad. Muchos creyentes no perciben que los acontecimientos que deslizan en sus teléfonos pueden estar encajando en la línea roja de la profecía. Muchas iglesias han guardado la escatología en el desván por temor a la polémica o a ser tildadas de extremas, pero si la trompeta ya resuena, ¿quién se atreve a callar? Enseñemos con humildad y temblor ante la palabra, evitemos conjeturas baratas y juicios apresurados, pero no omitamos todo el consejo de Dios. Digamos a la iglesia: paz y seguridad no es música de cuna, es alarma para el turno de noche. Hermanos amados, el descubrimiento cuarto es el tiempo, y el tiempo nunca es neutral. Cuando la opinión global se solidifica en torno a dos estados, cuando las agendas se alinean en reconstrucción, garantías, normalización, cuando se propone un nuevo consejo con potestad para supervisar una tierra resquebrajada, la mano invisible de la historia ensambla las piezas. Quien tenga oídos, oiga; quien tenga ojos, vea. No exijáis un prodigio espectacular en el cielo. A veces la señal llega como una firma en un papel. El descubrimiento quinto es la consecuencia, el costo del éxito o del fracaso. El proponente fijó un ultimátum de 3 a 4 días para responder, y aún ese plazo prueba el pulso del mundo. Si se rechaza, la próxima curva puede ser terminar el trabajo con fuego y hierro. Si se acepta, la próxima curva puede ser la paz falsa con flores y cintas. Pero ambos, a la luz bíblica, aceleran el rollo de la escatología. Imaginemos que se elige la senda de la paz falsa. Gaza se reconstruye paulatinamente. Un dispositivo internacional de seguridad coordina. Las garantías jurídicas levantan un armazón. La cuestión del monte del templo es gestionada con prudencia. Templos e iglesias reposan un tiempo. Los mercados se entusiasman. La prensa entona el himno del triunfo. Y la humanidad suspira como quien deja un gran peso en el suelo. Pero Daniel ya dijo: eso dura hasta la mitad de la semana. Justo cuando creen haber superado el maleficio, la abominación se planta en el lugar santo. Cesa el sacrificio y el rostro real del pacto queda al descubierto. Entonces, los que edificaron sobre consignas entrarán en pánico. Los que edificaron sobre la piedra angular permanecerán en pie. Y si se elige la senda de la guerra total,
el torbellino arrastrará la región, acercará los polos. Y las líneas de Ezequiel parecerán imprimirse de nuevo sobre la página de la actualidad. No hago prognosis estratégica, solo recuerdo que la palabra jamás pierde el compás ante la realidad. Lo que el hombre llama coincidencia suele ser el orden del soberano. Y la vocación de la iglesia en toda senda sigue siendo la misma: velar, orar, enseñar, amar y vivir santos en medio de una generación que pretende resolver la ecuación de Dios sin Dios. Permítame ahora ofrecer 4 exhortaciones como 4 columnas para su casa en temporada de vientos cambiantes. Primera, disciplina de la palabra cada día. Al menos una porción bíblica. No solo leer, sino meditar. No solo saber, sino obedecer. Memorizar los pasajes claves, la frase de Pablo, paz y seguridad, la de Daniel sobre el pacto con muchos y la mitad de la semana, la de Jesús sobre la abominación desoladora. Segunda disciplina de la oración, horarios fijos. Interceded por los gobernantes, por Jerusalén, por las víctimas. Pedid que el Señor guarde a la iglesia del hechizo. Tercera disciplina de la comunión grupo pequeño. Mesa familiar, asamblea. No permitáis que el alma se vuelva creyente solitario, presa fácil del alud informativo. Cuarta disciplina del testimonio cada semana. Al menos una conversación significativa sobre la esperanza en Cristo, para que el aceite de la vasija no sea solo para nosotros, sino luz para el prójimo. Cuando el mundo discuta corredores de seguridad, fondos de reconstrucción, consejos de supervisión, recordemos la senda estrecha y la puerta angosta. Cuando se hable de nueva era, recordemos cielos nuevos y tierra nueva. Cuando se pronuncien nombres de héroes del tiempo, entre ellos Trump y Netanyahu, recordémonos que la historia no orbita alrededor de un líder terrenal, sino del Cordero inmolado y resucitado. Respetamos la autoridad, oramos por quienes gobiernan, pero adoramos un solo nombre. Y si de verdad 7 años están a la puerta, no dejemos que tiemble el corazón. No hemos sido guardados para huir, sino para testificar, no para acaparar por miedo, sino para ofrendar. No para contar días y adivinar, sino para contar gracias y obedecer. Usaremos el tiempo mucho o poco como ciudadanos del reino en medio de un orden global que muta. Nuestra lámpara brillará no por la corriente de la opinión, sino por el aceite del Espíritu. Nuestros ojos verán no por la pantalla, sino por la Escritura. Nuestro corazón estará firme no por pólizas humanas, sino por el pacto en sangre del Hijo de Dios. Hermanos amados, no empaqueto miedo, proclamo esperanza firme, porque aun si cada pieza escatológica cae en su lugar templo, pacto, abominación, señal, por encima de todo hay un trono que no tiembla ante sesiones, no se fatiga con peticiones y no se atrasa según el reloj del hombre. Ese trono habló por la cruz y la tumba vacía. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Ese es nuestro aval, no una resolución, no un ultimátum, no un consejo, sino Emmanuel. Por eso no concluimos con análisis, sino de rodillas. Inclinen la cabeza y digamos juntos al Señor unas palabras. Padre Santo, entre las voces que prometen paz y seguridad, concédenos oídos para reconocer la voz de tu Hijo. Enciende en nosotros el fuego de la vigilancia
para no dormir en la hora de la cuenta regresiva. Guarda a tu iglesia de todo hechizo disfrazado de humanidad. Enséñanos a amar al que sufre sin traicionar la verdad. Sube a Jerusalén, ten misericordia de los inocentes y guía a los gobernantes, entre ellos a Donald Trump y a Benjamin Netanyahu, al temor de tu nombre, para que ninguna decisión se levante contra tu voluntad buena. Límpianos de la soberbia política y de la idolatría del poder. Haz de nuestras familias células de adoración, de nuestros hogares lámparas sobre el candelero, de nuestros corazones altares del Espíritu. Cuando aumenten los dolores de parto de la historia, derrama más aceite en nuestra vasija. Cuando el mundo celebre la paz humana, haznos gustar la paz del Cordero. Cuando los hombres firmen pactos terrenos, sella nuestros corazones bajo el pacto de la sangre. Señor Jesús, tú vienes, hállanos velando. Espíritu Santo, enciende nuestra lámpara. Padre, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. En el nombre de Jesucristo,